Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre cómo el arzobispo Carlo María Viganò pues está en peligro. ¿Por qué? Por las declaraciones que ha venido haciendo en los últimos años, con mucha claridad, con mucha precisión, y ahora acusa al cardenal italiano de conexión con la masonería y dice que sometió a Benedicto XVI al Papa. Está hablando del cardenal Tarcisio Bertone. Esto estaremos analizando. Quiero agradecer a todas las personas que han emitido su opinión en este video y en nosotros también. Gracias por hacerlo, gracias por sumarse al canal y cada día seamos más. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Grazie, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Desde que se inició el arzobispo Carlo María Viganò como representante del Papa aquí en Estados Unidos, pues obviamente se dan cuenta de más bien todo lo que sucede tras bambalinas. Es decir, atrás de lo que el público no vemos, el público cristiano. Y el arzobispo Carlo María Viganò, pues se ha distinguido por clarificar, señalar y decir la verdad de lo que está ocurriendo. En esta ocasión, en una entrevista realizada por la periodista del diario Il Messaggero italiano, el arzobispo Carlo María Viganò acusa directamente al cardenal Tarcisio Bertone de estar vinculado a la masonería y de haber sometido al Papa Benedicto XVI. En esa entrevista recordó que un paso regresando al tiempo, allá por el año 2011, cuando estaba todavía activo, supongamos que se fue al retiro el Papa Benedicto XVI y luego 2013 viene Francisco. Bueno, lo pusieron ahí sus jefes. Ahorita esto vamos a hablar después. Pero sin embargo, el Papa Benedicto XVI le imploró que aceptara su asignatura como nuncio apostólico aquí en Estados Unidos. En otras palabras, sí había escuchado en otro lado que él no quería venir o no quería esa posición porque aparte, pues es incómoda, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Porque el hecho de que pues muchas cosas se dan cuenta ahí de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido y lo que viene, ¿no? Así que, bueno, finalmente, después de que el Papa Benedicto XVI se lo planteara, pues él aceptó. Y dice que la entrevistadora le dice, bueno, usted tuvo varios enfrentamientos, discusiones con el cardenal Bertone, en entonces secretario de Estado, cuyo nombre siempre ha estado vinculado a la malversación de fondos de la Bambino Gesù del hospital, pero tampoco fue investigado. Y la pregunta que le dice la reportera es, ¿qué le dijo Benedicto XVI? ¿Cómo fueron las cosas ese día y cuáles fueron las principales razones del desacuerdo con Bertone? En respuesta, el arzobispo Viganò dijo, les leo textualmente, hablar de desacuerdo me parece eufemístico, sediento de poder, sin escrúpulos, manipulador y contiguo a los círculos masónicos. Este es el retrato que pinta el arzobispo Viganò en torno
a el cardenal Bertone, eh, a la que Benedicto XVI fue desgraciadamente subyugado. Recordemos, aún hay videos, se puede ver por ahí en YouTube, que al final del, vamos a decir, del pontificado activo del Papa Benedicto XVI, ya prácticamente ningún cardenal le saludaba. Lo miraban, hasta se burlaban. Como podemos ver, va un ministro adelante saludando a todos los cardenales. Veamos la mano del Papa extendiéndola y todos ellos le hacen a un lado, no se le extienden, no se le extienden para saludarle. Es a lo que al final de los días de Benedicto XVI, como pontífice activo, se refiere el arzobispo Carlo María Vigano. Yo me pregunto, estos hombres, aunque tengan tanto poder e influencia, ¿no piensan que un día van a fallecer y pues hay que entregar cuentas arriba, ¿no? Textualmente dice el cardenal, perdón, dice el arzobispo: Bertone hizo todo lo posible para apartarme de la Secretaría de Estado, porque en mi delicadísimo papel le impedía promover sus candidatos, hombres de su círculo que eran corruptos y a menudo sexualmente pervertidos, dijo Vigano. Así que son palabras mayores, son palabras de alto rango. Y todavía dice, él consiguió transferirme a la gobernación el 16 de julio de 2009, donde en mi acción para combatir la vasta red de corrupción había descubierto el papel y la complicidad del secretario de Estado Leuto en cubrir, apoyar y promoviendo la prevaricación y sacando provecho personal de ella. Benedicto XVI me dijo durante la audiencia privada que me concedió el 4 de abril de 2011 que quería nombrarme presidente de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, pero Bertone, con la complicidad del cardenal Lajolo, presidente de la Gobernación, que era también implicado en la ley de corrupción, se impuso por la fuerza al Papa y obtuvo mi expulsión de la curia romana. Estas revelaciones, pues, son, este, son fuertes. Y aunque los veamos vestidos con sotana, no crean que son unos santos. Y continúa diciendo, así, tras un largo trabajo interior, una carta personal de Benedicto XVI me convenció para aceptar el nombramiento a Estados Unidos. Según Viganó, decía la carta de la siguiente manera: quisiera decirle, estoy leyendo textualmente, quisiera decirle que he estado reflexionando y rezando sobre su estado tras los últimos acontecimientos. La dolorosa noticia del fallecimiento de su excelencia Monseñor Pietro Zambi me ha confirmado con la convicción de que su posición providencial en este momento es la nunciatura en los Estados Unidos de América. Además, estoy seguro de que su conocimiento de este gran país le ayudará a asumir el exigente reto de ese trabajo que en muchos aspectos es decisivo para el futuro de la Iglesia universal. Esto es lo que el arzobispo Carlo María Viganó develó. ¿Por qué era tan delicada esta misión que le estaba dando, a lo que señala eh, el arzobispo Viganó? Porque se iba a enfrentar al pedófilo más grande de todos Estados Unidos, el cardenal o ex cardenal Teodoro McCarrick. Eh, ya está en el retiro. Recordemos que el Benedicto XVI, me imagino que tras el informe verdadero y exacto de las acciones del cardenal McCarrick, Papa Benedicto XVI decidió suspenderlo, hacerlo a un lado, mandarlo al retiro y que se vaya arrepintiendo porque sus días están corriendo en este mundo. Y digo en este mundo porque pues ya es señor anciano.
enfermo, para que no me malinterpreten. Eh, pero, sin embargo, pues sabemos de antemano que el ex cardenal Theodore McCarrick es el último del grupo de la mafia de San Galo que se encargó de poner al Papa Benedicto XVI en la silla de San Pedro. Y con ello, pues, el arzobispo Vigano, pues, lo sacaba, vamos a decir, sacaba a la luz pública lo que estaba aconteciendo con el ex cardenal. Ya un señor anciano, no lo juzgaron, no hubo justicia para las víctimas de abuso de su parte. El Papa Francisco, al llegar a la silla de San Pedro, pues le quita los castigos que le puso Benedicto XVI, lo pone nuevamente como cardenal y le deja celebrar la misa en público y la predicación, pero sin embargo las evidencias se impusieron a todo esto. Hubo un juicio hace unos meses, un año aproximadamente, pero pues no, el juez lo mandó a su casa, como quien dice. Así que a él se le debe, o a él es uno de los que el Papa Benedicto, perdón, el Papa Francisco le debe su nombramiento, que lucharon hasta que lo pusieron en la misma silla de San Pedro. El arzobispo, en la misma entrevista, dijo que acusó al Papa Francisco de haber ignorado los rumores relativos a la homosexualidad y los abusos a menores del cardenal McCarrick, condenado por pederastía, reducido al estado laical. El Vaticano tomó medidas en el 2017 tras una acusación que era considerada creíble porque no actué antes. ¿Qué pruebas concretas había? Fue las preguntas que le hizo la entrevistadora al arzobispo. Y él responde: como delegado para las representaciones pontificias, yo mismo me ocupé del caso McCarrick y desde entonces he pedido su destitución del cardenalato. Los superiores directos son responsables de no haber tenido debidamente en cuenta mi juicio basado en un testimonio inconvertible, dijo el arzobispo, y todavía agregó: obviamente el trabajo de McCarrick convenía a alguien de la Secretaría de Estado, empezando por las enormes sumas recaudadas a través de la fundación papal que el cardenal había establecido en Estados Unidos. Recuerdo, dijo el arzobispo, bien un comentario que me hizo el argentino Leonardo Sandri, entonces monseñor y con quien compartí el mismo despacho durante 11 años, cuando ambos éramos secretarios del sustituto. Pero en McCarrick siempre está aquí. Vigano continuó. Sandri se convirtió más tarde en sustituto y fue precisamente a él a quien entregué mi nota detallada de la mala conducta de McCarrick, pero la ambición y las perspectivas de avanzar en su carrera le llevaron a callar y encubrir los escándalos. Mientras tanto, Vigano afirmó entonces que Francisco debe su elección al cardenal McCarrick, ya que él mismo lo declaró durante una conferencia en la Universidad de Villanova, donde el 11 de octubre de 2003 afirmó que se había mostrado favorable a la elección de Jorge Mario Bergoglio durante las congregaciones generales previas al cónclave, celebradas unos meses antes, y que había hablado de ello con un caballero italiano muy influyente, que supuestamente le confió como el espacio de un periodo de 5 años, el nuevo papa reformaría, es decir, revolucionaría la iglesia. Vigano también afirmó que la razón por la cual Francisco laicizó a McCarrick en febrero de 2019, porque, en palabras de él,
el escándalo ya no era manejable, a pesar de que los delitos de McCarrick se conocían desde hacía décadas. La paradoja surgió posteriormente el 10 de noviembre del 2020 de un sustancioso informe sobre McCarrick elaborado por el abogado Jeffrey Lina y que costó millones a la Santa Sede, en el que fácilmente llega a decir que yo fui el responsable de que no iniciara a tiempo un proceso canónico contra McCarrick, concluyó Vigano en esta entrevista. Así que, pues, obviamente, el arzobispo, pues, ha hablado mucho, ha hablado bastante a lo largo del tiempo, ha hecho acusaciones claras, precisas y con mucha convicción y con mucho fundamento. Así están las cosas. Así que oremos porque estos hombres que están ahorita en la jerarquía, pues verdaderamente se conviertan, ¿no? Porque no porque traigan el hábito o, o la sotana, significa que son buenas gentes. Ojalá que así fuese. Pero muchos de los hechos, muchas de las cosas que ocurren, las bambalinas, que no nos damos cuenta, y otras miles más que nunca nos vamos a dar cuenta, pues eso es lo que está ocurriendo. Así corre la política religiosa. Es tan peligrosa como la política civil. Estoy seguro que está muy bien resguardado el arzobispo Vigano, porque hacer estas declaraciones son fuertes e implica a personas no solamente los de alto rango, sino también los del mediano y bajo rango. Así son las cosas. Da tristeza que esto ocurra en nuestra iglesia católica de rito romano. Recuerde que la iglesia católica no es Roma, no es el Vaticano únicamente. Es parte de la iglesia católica romana, es parte de 23 otras iglesias que están unidas, que conforman la iglesia católica. Eso es lo que es la iglesia católica. 24, sí, 24 iglesias de diferentes ritos. Y por eso que se equivocan los hermanos protestantes, que dicen los católicos o la iglesia católica. No, la iglesia católica es mucho más grande que Roma, mucho más grande que el Vaticano, mucho más. Es cosa de investigar y ponerse a estudiar un poquito de historia. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.